Ya, con eso nos quedamos. Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Primero, bueno, pues lo que tiene que ver con todo esto que ha surgido en torno al juicio de Genaro García Luna, pero lo que está relacionado también específicamente con el expresidente Felipe Calderón. Como sabemos, bueno, pues ha tenido apoyo de alguna manera para mantener o tener autorizaciones de residencia y de trabajo en España. Como sabemos también, bueno, pues con ayuda de José María Aznar, el expresidente de gobierno español, quien, bueno, pues aunado con una red de organizaciones, pues sí, del ala conservadora, que han buscado tener interferencia en cuestiones de campañas en diferentes países, no nada más de América Latina. Pero preguntarle en este sentido, lo que tiene que ver directamente con Felipe Calderón, lo que sabemos, bueno, pues se ha mostrado más de manera pública en otros países, en este caso en España, lo mismo que Ricardo Anaya, y pues recordar algunos de los puntos que han manejado ambos, quienes por un lado pues dirían ellos que están siendo perseguidos, que son perseguidos políticos, pero también por otro lado preguntarle a usted si no considera que este hecho de que se muestren fuera del país o que sepamos que están fuera, no es un indicativo de que tengan cuentas que rendir en nuestro país y que pues de alguna manera se preste o que parezca que sea una fuga por algunos de los elementos que tengan pendientes aquí. Bueno, en el caso del expresidente Calderón, ya hemos hablado, se hizo una consulta, aunque la gente mayoritariamente pidió que se abrieran juicios en contra de los expresidentes de México, no se alcanzó el porcentaje que demanda la ley para que se llevara a cabo este proceso judicial. Eso fue lo que decidió la gente, decidió el pueblo de México. Yo ya en varias ocasiones he expresado que no es mi fuerte la venganza. Desde que tomé posesión hablé del tema, que lo más importante era ver hacia adelante, el que no se repitieran los casos de corrupción que imperaron durante todo el periodo neoliberal, que lo más importante era cortar de tajo con la corrupción. Y es lo que estamos haciendo. Estas obras no podrían realizarse si se mantuviese el mismo régimen de corrupción y de privilegios que prevalecía en el país, que se impuso por 34 años. Ahora no hay corrupción y el presupuesto rinde, alcanza. El otro día, antier, creo que te mandé un video, pero de una señora que simplifica muy bien, es una síntesis lo que está pasando en la actualidad. Si no hay corrupción, alcanza el presupuesto. La corrupción, como siempre lo he dicho, no hay que combatirla solo por razones de índole moral, que eso es importante. También hay que combatirla para ahorrar y liberar fondos al desarrollo. La verdad es que hablábamos de corrupción y hablábamos, y tengo libros escritos hace 20 años o más, desde el 89 escribí un libro, 1989, sobre el fraude electoral en Tabasco, y hablaba yo de el cáncer de la corrupción, que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes.
Pero cuando llegué a la presidencia me vi rebasado en mis consideraciones sobre lo que significaba la corrupción y sobre todo en este último periodo, que sin duda el periodo neoliberal es el de más saqueo en toda la historia de México. Los 36 años de predominio de el neoliberalismo. Entonces, lo que importa es que ya no se repitan estos casos. Imagínense si se privatizaba todo. Las denuncias contra García Luna pues tienen que ver con esos contratos, entre otras cosas. Y todo eso se fugaba, se iba del país, se compraban departamentos de lujo en Florida, pero no 1, 2, 3, sino 100, 200. Y en los paraísos fiscales se iba el dinero del presupuesto, del dinero de los mexicanos. Entonces, sí, hay juicios. En el caso de García Luna, pues está abierto el juicio en Nueva York y hay otros casos también que se están tratando en la Fiscalía General de la República. Sí, en algún momento Calderón había mencionado que existían 6 carpetas de investigación para preguntar si se aclaró esta situación, si existen. Existen carpetas de investigación, pero no en contra del presidente Calderón, sino de García Luna. Hay, ya lo mencioné, incluso una denuncia del gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de pesos, perdón, de dólares, sí, atribuida a él, a su grupo. Eso está ahí. Y también la Fiscalía tiene abierta investigaciones. Sin embargo, pues creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York. Sí, justo sobre eso le quería preguntar si va a depender del resultado que se da ya saber si en México se va a seguir un juicio o si México abrirá su propio juicio en torno a estos funcionarios. Y también, bueno, pues usted ha mencionado en diferentes ocasiones, aunque las consultas no han sido vinculatorias, se han tomado como referencia para tomar algunas decisiones. ¿Por qué esperar a que Estados Unidos defina si García Luna es culpable o no y que esto arrastre en todo caso a Calderón? ¿Y por qué no en México se inicia el propio juicio? Hay que esperarnos porque, miren, ya hablé de lo de la consulta. Lo propuse en mi toma de posición. Dije, solo si el pueblo de México lo decide en una consulta. Y para que esa consulta fuese vinculatoria se necesitaba el 40% de participación de los ciudadanos. No se alcanzó ese 40%. Pero además yo dije que de darse esa consulta yo iba a votar en contra, porque no debíamos quedarnos empantanados. Teníamos que iniciar una etapa nueva y que lo más importante era la no repetición. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso no nos hemos endeudado,
por eso no han aumentado los impuestos, por eso no hay gasolinazos, por eso se ha incrementado el salario mínimo como no se hacía en 40 años, por eso no se ha devaluado el peso como no sucedía en 50 años, por eso no se ha dejado de atender a la gente humilde, a la gente pobre. Nunca se había destinado tanto presupuesto para el bienestar del pueblo, porque era muchísimo, muchísimo lo que se robaban. Pero para usted el hecho de que estén fuera del país no es indicativo de que tengan alguna deuda o que sean perseguidos, como dicen ellos. Pues se habla mucho, ¿no? Pero aquí lo importante son los hechos, lo que cuentan son los hechos. Nosotros no perseguimos a nadie, repito, no es mi fuerte la venganza, y también hay un tribunal popular y la gente está muy consciente del daño que ocasionaron quienes gobernaron durante el periodo neoliberal. Ese también es un castigo, es una condena. Ellos a lo mejor nunca pensaron de que iba a haber un despertar ciudadano, una revolución de las conciencias, porque la verdad no son palabras, no es retórica, no es demagogia. Antes los corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad, se veía como algo normal, hasta había quienes les decían a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era normal el que alguien de venir de una escuela pública terminara en una universidad en el extranjero, pero además de vivir en una unidad habitacional o en una casa de interés popular o medio, acabara en una residencia en Las Lomas o en departamentos de gran lujo en México, en el extranjero. Eso es lo que fracasó. Ese modelo de triunfar a toda costa, sin escrúpulos de morales de ninguna índole, eso es lo que se acabó con el inicio de esta cuarta transformación, y me siento muy satisfecho por eso, porque fue fuera máscaras, se acabó la corrupción. Y si va a haber castigo o no va a haber castigo, eso corresponde a las autoridades. Nosotros hemos presentado algunas denuncias porque también no podemos terminar como cómplices que encubrimos, pero son las autoridades autónomas las que tienen que resolver. Y en el caso del expresidente Calderón, yo ya he dicho, son tres cosas. Una, que todo el juicio de García Luna fue inventado, que le fabricaron los delitos y que es inocente, de modo que no tiene por qué preocuparse el presidente Calderón.
Lo segundo es que sí está implicado García Luna, que sí recibió dinero, sobornos, para proteger a un grupo y perseguir a otros. Pero no lo sabía Calderón. Esa es la segunda hipótesis, que no debe de descartarse. No debe descartarse porque si el que gobierna no le importa mucho cómo se mueven sus servidores públicos, cómo actúan, si no están pendientes, y si además les gusta el halago, que los lambisconeen, y si estos servidores públicos son, sí señor, cómo no señor, lo que usted diga señor, ¿qué horas son las que usted quiera que sean señor? Pues los van envolviendo y se vuelven eficientes y resuelven todo. ¿Cómo está este asunto de seguridad en Guerrero? No se preocupe, señor, ya estamos por resolverlo. Hay que poner orden, ¿eh? Mano dura, no les vaya a temblar la mano. Y mano dura, y no les temblaba la mano, y era como mátalos en caliente, porque pensaban que de esa manera iban a resolver el problema. Se olvidaron, y todavía el pensamiento conservador sostiene de que todo se debe de resolver con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas. No creen como nosotros que la paz es fruto de la justicia. No creen como nosotros que el ser humano no nace malo, que no es malo por naturaleza, sino que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso no atienden las causas, el origen de la violencia. Por eso hasta el ex rector, imagínense qué vergüenza, narra diciendo ninis, él fue el que acuñó lo de ninis, o lo trajo, porque ya se manejaba en otras partes del mundo para tratar de manera despectiva a los jóvenes. Ninis, ni estudian ni trabajan, y nunca hicieron nada por los jóvenes, porque esa era su concepción, es su pensamiento conservador, retrógrada. Entonces, la segunda hipótesis pues es esa, ¿sí? Así como el dinero llama dinero, el pensamiento conservador llama al pensamiento conservador, o sea, se van agrupando, se van uniendo, se van identificando en ese pensamiento, en esa idea. Y lo tercero es que García Luna pues es responsable y contaba con el apoyo de Calderón. Esas son las tres hipótesis, pero ¿para qué nos vamos a adelantar si hoy continúa el juicio, todos estos días? A mí sí me llama mucho la atención, y no solo el caso de García Luna, sino de otros casos de periodistas, por ejemplo, de cómo es que se convirtieron como en empresas inmobiliarias, de cómo compraron
tantos departamentos y mansiones, porque es García Luna con una serie de departamentos en Florida, en Miami. ¿De dónde? Con el salario de los servidores públicos se puede acumular tanta riqueza. Pero también Loret de Mola, y era normal. Entonces, es importante el tema porque se está ventilando un asunto fundamental que tiene que ver con la corrupción que imperaba en México. Y la corrupción, de eso no tengo duda, era el principal problema del país. Nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. El caso de García Luna usted lo ha utilizado en varias ocasiones como ejemplo precisamente de corrupción y también de colusión entre autoridades y grupos del crimen, incluso lo mencionó ahora en la cumbre. Preguntarle si usted en lo personal considera que sí hay elementos para enjuiciar a García Luna, y en todo caso, aunque sea en México las autoridades autónomas del Ejecutivo, si se deba seguir pues una investigación. Sí, claro, está abierta. Hablé ahora de departamentos de Miami, en Florida. Ahora sí que, como diría mi paisano, el siempre recordado maestro Chicoche, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Estarían ligados entonces a exfuncionarios como García Luna ese tipo de adquisiciones que tuvieron algunos personajes en los medios incluso? En el caso de los medios, sí, también tendrían que explicar. Es que es increíble lo de, nada más lo de Mola. 6 departamentos, 7 y uno de superlujo en la Ciudad de México. Que yo creo que no lo tiene ni Slim. De una mansión en Valle de Bravo, con bosque, lago artificial, albercas. Pero con 20, 30 mil metros cuadrados. ¿De dónde? Y todos que informen. ¿Por qué los funcionarios públicos damos a conocer nuestros bienes? Y los periodistas que están cumpliendo una función pública, porque las radios, las estaciones de televisión son concesiones que se otorgan. Entonces, además, por cuestiones éticas, más si son los que sientan en la silla de los acusados a todos los ciudadanos. ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad política? Entonces, sí es interesante, estamos viviendo tiempos interesantes. En Asia, cuando nacen los niños, así como cuando nosotros decimos que les vaya bien y se les dan bendiciones, allá les dicen que ojalá y les toquen vivir tiempos interesantes.
De modo que nosotros no podemos quejarnos, estamos viviendo tiempos interesantes.